dar las gracias y aceptar la misiva. Tras abrir el sobre, me encontré con una hoja blanca como la nieve doblada prolijamente un par de veces. Al desplegar el papel, reconocí por el tacto que se trataba de una carta escrita en braille. Recorrí con detenimiento las oraciones con los dedos hasta llegar al final de la carta sin saltarme ninguna frase. No obstante, no pude entender nada. Ni siquiera supe si las letras que acababa de leer estaban en coreano o en alfabeto latino. Entonces caí en la cuenta, todavía no había aprendido el braille. Dejé caer sobre mis rodillas la carta, de la que desconocía quién era el remitente y cuál era su contenido, e incluso creo que temblé un poco. ¿Qué respuesta debería darle al mensajero? La persona que me había entregado la carta seguía todavía de pie a la cabecera de mi cama, pero no sabía quién era. Todavía estaba soñando, pero pensé que si levantaba la cabeza para mirarla me despertaría del sueño. Sin embargo, no había nadie en la habitación conmigo. Como si hubiera regresado a las mañanas de mi infancia, lo veía todo con sus formas y colores definidos. La ventana estaba abierta y debía soplar algo de brisa, porque la cortina azul marino se movía ligeramente. El aire de la habitación brillaba con nitidez, como si contuviera partículas microscópicas de cristal. Hasta podía ver el agua condensada en la pared pintada de color verde claro. Después de quedarme un rato mirando las relucientes gotas que se habían filtrado desde fuera y ahora resbalaban hacia el suelo, me pregunté si estaría lloviendo y, si era así, cómo podía reinar semejante claridad. En el momento en que caigo en la cuenta de que estaba durmiendo, de que solo estaba soñando que estaba despierto, no experimento ningún sufrimiento. Tampoco siento pérdida o resignación. Mientras se desvanece el sueño, regreso a la vigilia con determinación. Abro los ojos y me quedo mirando el techo blanquecino y los contornos de los objetos que se desmoronan a mi alrededor. Y confirmo con calma que no tengo a dónde huir, salvo al mundo de los sueños. 14 rostro, todavía no me lo puedo creer. No puedo creer que tú, Joachim Grundel, hayas muerto a los 37 años, así como no puedo comprender ese sueño extraño en el que leí la carta hasta el final sin saber braille y, de algún modo, lo supe. Sé que estás demasiado lejos para venir, me dijo tu madre. Me dijo también que el funeral sería dentro de 6 horas y que me avisaba tarde a propósito para que no me sintiera tan mal. Le respondí lo más sosegadamente posible que sentía mucho no poder ir. Ella me contestó que no me preocupara, y luego me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, y que cuando fuese a Alemania iría a visitarla. Tu madre no me respondió de inmediato. Tras un breve silencio, me dijo con la voz embargada de emoción, claro, tú siempre serás bienvenido. Desde el sábado por la mañana en que recibí esa llamada telefónica, me he quedado tumbado en la cama con la vista fija en el techo. Cada vez que el hambre me empujaba a abrir la puerta de la nevera, me sorprendía la deslumbrante claridad que había en su interior. Ese espacio frío y brillante era como un paraíso congelado, así que me quedaba allí un rato con la puerta abierta. Después de saciar brevemente el hambre con alguna comida sencilla, volví a tumbarme como un enfermo que debe guardar cama. La ventana de tu cuarto era especialmente grande y luminosa. En las tardes de sol, las docenas de aviones en miniatura que tenías alineados en la estantería debajo de la ventana resplandecían lustrosos y brillantes. Mientras estaba de espaldas a ti, admirando los sutiles detalles de las pequeñas aeronaves, tú me decías algo, sentado con las piernas cruzadas en la cama cubierta con una colcha a cuadros azules y verdes. Y cuando me daba la vuelta para mirarte, tú arrugabas la nariz, divertido, y te subías las gafas. Como buen amante de los libros, tocabas los temas más diversos y te explayabas en ellos a través de túneles y rutas serpenteantes llenas de alusiones, citas y argumentaciones, como en una vertiginosa montaña rusa. Cuando tu exposición se alargaba demasiado, yo me comía un trozo de la espléndida tarta que hacía tu madre, al tiempo que observaba con atención, aunque de forma discreta, las copias de mapas antiguos, fotografías de planetas e ilustraciones en blanco y negro, un armadillo, una sirena, un neandertal de perfil, que tenías colgadas en la pared azul junto al escritorio. A veces te ponías a hablar sobre mi vista sin tapujos y entonces la conversación giraba en torno al tema ineludible de mi futuro. Aun sabiendo que eso me dolía en lo más íntimo, decías en tono animado, si yo fuera tú,
me prepararía aprendiendo braille. Cogería un bastón blanco y practicaría caminando solo por las calles. Y también me compraría un magnífico labrador bien adiestrado y viviría con él hasta que muriera de viejo. Estabas convencido de que tenías todo el derecho a hablarme de aquella manera, de que habías pasado por suficientes desgracias y tormentos como para poder permitirte decir aquello. Te habían operado una docena de veces desde que eras un bebé y a los 14 años te habían anunciado que te quedaban 6 meses de vida. Y los médicos y las enfermeras no se lo podían creer cuando conseguiste entrar en la universidad tras estudiar con ahínco por tu cuenta. También me dijiste que el primer amigo que hiciste al salir del hospital fui yo. Lo recuerdo perfectamente. El día que te conocí me quedé muy sorprendido por lo delgado que estabas, y porque tenías la frente surcada de arrugas como un señor maduro cuando apenas eras 7 meses mayor que yo. Arrugando aún más esa frente, me dijiste, quiero confesarte algo. Cuando algún día escriba un libro, me gustaría que también tuviera una edición en braille, para que alguien lo leyera pasando sus dedos por cada letra y cada línea hasta el final. Eso sería como una auténtica conexión, como tocar de verdad a esa persona. ¿No te parece? Me miraste muy serio, como demostrándome que no estabas de broma. Recuerdo esa expresión tuya, la de alguien extremadamente sensible y consciente de sí mismo, y también tus ojos azules, con los iris claramente visibles a la luz del sol. Supe que querías tocarme la cara y que yo te tocara la tuya, pero me apresuré a ahuyentar el pensamiento. A veces me acuerdo de aquel domingo en que subimos por primera y última vez a aquel peñón en las inmediaciones de la ciudad. Trepamos en bermudas por aquellas rocas blancas como articulaciones desnudas, tratando de no rasguñarnos las piernas con los filosos y raquíticos arbustos. Subimos masajeándonos las rodillas doloridas, secándonos el sudor, bebiendo el agua que congelamos la noche anterior, comiendo el pan negro que llevamos como tentempié, intercambiando risas y bromas tontas que ya no recuerdo, hasta que finalmente, antes de alcanzar la cima, tuvimos que iniciar el descenso porque empezaba a caer la tarde. Aquel día te conté que de pequeño vivía a los pies de una montaña rocosa, que crecí contemplando 2 cimas blancas llamadas Insubong y Vaikundae, que cuando me acordaba de mi país natal, no me venía a la mente la populosa capital de más de 10 millones de habitantes, sino aquellas cumbres rocosas que parecían un par de caras. Me acuerdo muy bien de aquello porque, en lugar de responder a mis palabras con bromas, como solías hacer siempre, te desmayaste y rodaste unos metros por la pendiente hasta golpearte con una roca plana y alargada que detuvo tu caída. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Me habías dicho montones de veces que ya estabas completamente curado, que querías borrar de tu cabeza los 20 años que habías pasado enfermo. Además, fumabas sin disimulo y bebías una cerveza tras otra, así que no dudé en lo más mínimo de tus palabras. Todavía me acuerdo de que tu cara estaba tan rígida que parecía la de un desconocido, de que yo temblaba sin control por el terror de presenciar una muerte por primera vez en mi vida, de que tenías los párpados cerrados e inmóviles. Me acuerdo del rocoso y abrupto sendero por el que bajé cargándote sobre la espalda, de que quedé empapado por completo hasta la ropa interior, de cómo escocía el sudor que me resbalaba por la frente y se me metía goteando en los ojos. Unos 10 días después de ese incidente, recostado sobre la cama de metal del hospital, me dijiste, una vez me preguntaste por qué estudio filosofía, ¿quieres saber la razón? Lo dijiste frunciendo la nariz para subirte las gafas, aunque te las habías quitado y estaban sobre la mesilla. Como sabes, para los antiguos griegos, la virtud o arete no era la bondad o la nobleza, sino la capacidad de hacer algo de la mejor manera posible, de alcanzar la excelencia. Piénsalo, ¿quién puede reflexionar mejor que nadie sobre la vida? Pues aquel que puede morirse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque, como se va a morir, no hace más que pensar en la vida todo el tiempo. Es decir, no hay nadie que posea la máxima arete para filosofar que yo, ¿no crees? Esto ocurrió varios años más tarde, después de que nos separáramos, mientras estaba viajando solo por Suiza. Ese día tomé un barco en el muelle de Lucerna que hacía un recorrido costeando los valles alpinos cubiertos de hielo. Mi plan inicial era permanecer en el barco hasta su destino final en la parte más recóndita del lago, pero de improviso me bajé en una pequeña ciudad llamada Brunien.
Lo hice por los 2 enormes picos rocosos de color blanco que se erguían detrás del embarcadero y que se parecían a los picos Baikundae Insuon de mi infancia. Así era exactamente como se veía el monte Bukhansan desde Suyuri, a la izquierda el Baikundae y a la derecha el Insuon. El Baikundae era en realidad más alto, pero parecía más bajo porque estaba algo más alejado que el Insuon. Los picos de Bruñen me recordaron a aquellos por su disposición, por la altura, por los peñascos blancos y hasta por la frondosidad del bosque adyacente. Como no esperaba encontrarme con un paisaje que me resultaba tan familiar, creo que aquella visión me dejó muy impactado. Al bajarme del barco, me llamó la atención un joven que almorzaba en la terraza de una cafetería, sentado en una silla de aluminio. Sus cabellos eran de color rubio claro, tenía el rostro delgado y vestía un holgado peto vaquero. Y aunque no se parecía en nada, me recordó a ti. Me sonrió, así que le pregunté qué comía y si estaba bueno. Me dijo que era una tarta de queso suiza porque era viernes, y levantó el pulgar como asegurándome que estaba deliciosa. Entré a la cafetería, compré la misma tarta y me senté en la mesa de al lado. ¿Qué tiene que ver la tarta de queso con que sea viernes?, le pregunté. Los viernes todo el mundo come tarta de queso en lugar de carne. Yo no es que sea muy religioso, pero, bueno, ya sabes, Jesús murió en viernes. Después de ese intercambio, nuestra conversación siguió un derrotero más convencional. Hablamos de dónde habíamos nacido, a qué nos dedicábamos, cómo era Bruñen y por dónde planeaba continuar mi viaje. Me enteré de que se llamaba Emmanuel, que era electricista pero que el oficio le aburría muchísimo, que soñaba con recorrer algún día Alemania y Austria, que sus padres se habían divorciado cuando tenía 3 años y que había vivido 10 años con su madre, pero que ahora vivía con su padre. Yo le conté que estaba en segundo curso de una carrera que era un auténtico quebradero de cabeza, y que estudiaba en Constanza, cerca de la frontera con Suiza, que el lago de Constanza era tan hermoso como el de Lucerna, pero que en invierno resultaba muy deprimente y estaba siempre envuelto en niebla, y que a veces esa niebla no se despejaba hasta la noche y había que ir bien pegados a los edificios porque apenas podías ver. Él pareció decepcionarse un poco cuando le dije que no había estado nunca en Berlín. No me interesaba conocer Bruñen porque era una localidad pequeña y corriente. Me bastó con contemplar el lago junto a Emmanuel, comer la tarta salada de queso al estilo suizo y mantener aquella conversación casual y ociosa. La luz del sol era deslumbrante, pero la brisa del embarcadero era algo fría. Al cabo de una media hora llegó el barco que volvía a Lucerna y me despedí de Emmanuel con un apretón de manos. Solo nos dijimos nuestros nombres, no intercambiamos correos electrónicos ni nada parecido. Agité la mano mientras el barco se alejaba de Bruñen y él hizo lo mismo. La silla de aluminio en la que había estado sentado y el trozo de tarta de queso que me había dejado en el plato se fueron empequeñeciendo hasta resultar indistinguibles. Emmanuel, que no se parecía en nada a ti, se fue haciendo cada vez más borroso. Los peñascos blancos que tanto me recordaban a los picos Baikundae e Insuon se perdieron de vista cuando el barco se alejó del valle. ¿Por qué me asaltó entonces aquella especie de tristeza? Porque me acuerdo de forma tan vívida incluso hoy de aquella despedida lenta, de aquel silencio que parecía preñado de palabras imponderables. Como si aquella experiencia fuera una especie de respuesta a algo, una respuesta que me hubiera sido concedida como una gracia dolorosa, ahora me correspondía a mí encontrarle un sentido. Resplandor. Penumbra. Sombra. Me he pasado 3 días mirando al techo sin ponerme las gafas, sintiendo los sutiles cambios en la intensidad de la luz que esas simples palabras no pueden expresar. No lo puedo entender. Tú eres el que ha muerto, pero siento que todo me abandona. Tú eres el que ha muerto, pero son mis recuerdos los que sangran, se manchan, se oxidan y resquebrajan. La manera en que abordas la filosofía es demasiado literaria, solías decirme de vez en cuando. Tú lo que quieres es llegar a un estado de sublimación literaria a través del pensamiento. Me acuerdo de que por las noches nos quedábamos discutiendo hasta muy tarde. Y también de que, cuando acabábamos de debatir y volvíamos nuestra atención hacia la pared vacía o las cortinas oscuras, nos recibía un silencio limpio que parecía haber estado esperándonos allí todo ese tiempo. En aquel entonces eras un contrincante invencible. Resolvías con facilidad cualquier cuestión que te plantease. En cambio, yo siempre me desorientaba con las preguntas que me hacías.
Estás equivocado, solías decirme. Lo siento, pero lo que estás diciendo no es cierto. Y cuando una de nuestras largas discusiones estaba llegando a su fin, rematabas con un, creo que te convendría más dedicarte a la literatura. Así de estricto eras como amigo, como un maestro de lo más exigente, aunque fuéramos de la misma edad. Sospechaba que tu consejo era acertado, pero no podía aceptarlo. Yo no soportaba leer literatura. No quería depositar mi confianza en ese mundo tan valiente en el que las sensaciones y las imágenes, los sentimientos y los pensamientos, iban siempre entrelazados de la mano. Sin embargo, al final siempre acababa cayendo en la fascinación de ese mundo. Por ejemplo, cuando el profesor Borchardt nos explicaba el concepto de potencialidad de Aristóteles diciendo, ahora mis cabellos son negros, pero algún día se pondrán canosos. Ahora no está nevando, pero cuando llegue el invierno nevará al menos una vez. Bastaba con que esas bellas imágenes se superpusieran en mi cabeza para que me sintiera conmovido. Todavía recuerdo la breve visión que tuve de nuestros cabellos y los del profesor Borchardt volviéndose blancos como la escarcha, mientras los copos de nieve revoloteaban a nuestro alrededor. Sentí esa misma fascinación al leer las obras tardías de Platón, cuando me quedé cautivado ante la pregunta de si el barro, los cabellos, las ondas de calor, las sombras reflejadas en el agua y los gestos fugaces tienen forma, o lo que es lo mismo, son ideas. Y todo porque la pregunta era sensorialmente hermosa y estimulaba las antenas de mi interior que reaccionan ante la belleza. Me acuerdo del tema que nos ocupaba entonces, de las largas, inútiles y tristes conversaciones que manteníamos hasta la madrugada sobre las ideas de la oscuridad, la muerte y la extinción. Tú afirmabas que todas las ideas son bellas, buenas y nobles. Lo decías con serenidad y tristeza, como tratando de persuadir pacientemente a un discípulo más joven. No puede ser de otra manera, ¿no crees? Al fin y al cabo, todas las ideas están necesariamente relacionadas con la idea de la bondad. Del mismo modo que las plazas de Seúl, Venecia, Frankfurt y Mainz existen todas ahora y al mismo tiempo. Yo sacudía la cabeza y te preguntaba, supongamos que existe la idea de la extinción. Sería una extinción limpia, buena y noble, ¿no te parece? Es decir, la idea de la nieve que se extingue, por ejemplo, sería una nieve que desaparece limpia, bella e impecable sin dejar rastro, ¿no crees? Escúchame bien, replicabas, negando con la cabeza, la muerte y la extinción son lo opuesto a las ideas desde un principio. Una nieve que se derrite y se convierte en lodo no puede ser una idea. Al oírte decir eso, este mundo efímero perdió todo su brillo. Sin embargo, ante mis ojos seguía desplegándose, como una oscura alucinación, un mundo donde la nieve revoloteaba eternamente sin derretirse nunca ni caer jamás al suelo. Escúchame bien, repetías en tono conciliador, en la oscuridad no existen las ideas. Simplemente es oscuridad, una oscuridad de -0. Para decirlo de forma rápida y sencilla, no existen las ideas en el mundo inferior a 0. Hace falta un mínimo de luz, por poca que sea. Sin ese mínimo de luz, no existen las ideas. ¿No lo ves? Tiene que existir un mínimo de belleza, de nobleza, de luz en más que 0. La idea de la muerte y la extinción. ¿Cómo se te ocurre? Es como si me hablaras de un triángulo redondo. Esa misma madrugada, de repente, me hiciste la pregunta. Como siempre, sin ningún temor o reparo ante el dolor que pudiera causarme, me preguntaste cuánto influía en mi manera de pensar y sentir el hecho de que algún día fuese a quedarme ciego. Me quedé mirándote sin decir nada. Con los ojos fijos en tus ojeras oscuras, tus mejillas hundidas, tus labios muertos y ennegrecidos. ¿Cómo debería haber respondido a tus odiosas palabras, a la pregunta cruel que me hiciste? Hasta entonces nunca me había parado a pensar en ello. Llegué a Alemania siendo un adolescente, demasiado tarde para aprender a la perfección el alemán. Por mucho que me esforzase, las únicas asignaturas en las que podía sobresalir eran matemáticas y griego. No tenía nada de especial que un chico asiático fuera bueno en matemáticas, pero el griego era diferente, puesto que hasta mis compañeros que eran buenos en latín se desesperaban con el griego.
Debido a la complejidad de su gramática y al hecho de que fuera una lengua muerta hacía miles de años, con el griego me sentía como en el interior de una habitación silenciosa y segura. Y cuanto más tiempo pasaba en esa habitación, más se me conocía como el chico asiático al que se le daba sorprendentemente bien el griego. Fue durante esa época cuando las obras de Platón empezaron a atraerme como un imán. Pero, ¿había sido realmente así? ¿No sería que me había sentido atraído hacia el mundo invertido de Platón por la razón que tú me planteaste? Por la misma razón por la que me fascinó el budismo, que también descarta por completo la realidad sensorial. Es decir, porque sabía que inevitablemente llegaría el día en que dejaría de ver y perdería el mundo sensible. ¿Por qué no me atreví a devolverte la pregunta esa madrugada? ¿Por qué no me armé de valor para hacerte la misma pregunta sin importarme que pudiera herirte? Si mi pérdida de visión influía en mí de aquella manera, ¿de qué modo influía tu precaria salud en tus pensamientos y acciones? Quizá, más allá de cualquier pregunta o respuesta, más allá de cualquier cita o alusión o argumentación, lo que en verdad me habría gustado decirte durante el largo tiempo que compartimos sea lo siguiente, que cuando le devolvamos al mundo material la vida, lo más frágil, blando y triste que poseemos, no recibiremos ninguna compensación. Que cuando llegue ese día, no podré recordar todas las experiencias que habré acumulado hasta entonces en términos de belleza. Que es en ese sentido de carencia como entiendo yo a Platón. Que él también sabía que no existía la belleza, que lo perfecto no existió ni existirá nunca, al menos en este mundo. A veces las imágenes con las que soñé en aquel entonces se me vienen muy nítidas a la mente, los copos de nieve a finales de otoño derritiéndose apenas tocan el suelo. La bruma de calor levantándose turbadora a principios de primavera. Su presencia vaga y silenciosa. Esquirlas de ese Dios en quien no he creído nunca. Las ideas que no nacen ni se extinguen. Esas que existen detrás de todos los seres como sombras claras en el agua, como una deslumbrante guirnalda de flores que envuelve al mundo, el Avatamsaka Sutral que me aferré con todas mis fuerzas a los 15 años. Tumbado en la cama sin las gafas, con la vista clavada en el borroso vacío blanco por encima de mí, pienso en ese mundo. Me quedo mirándolo con los ojos bien abiertos. Pero lo que te cautivaba en aquel entonces era algo totalmente diferente, la existencia física y el tiempo. El universo surgido de una explosión ardiente a partir de la nada. El embrión del tiempo suspendido en la eternidad antes de desplegarse. Sí, el tiempo. Un fuego que me consume, lo llamó Borges. ¿Tú querías tocar ese acertijo con las manos? Esa flecha que vuela eternamente tras ser lanzada, la vida en llamas que lucha contra la extinción. Al final no soportaste más la universidad y la dejaste. Nos juraste a mí y a tu agotada madre que no volverías a estudiar. Recuerdo a esos amigos tuyos con piercings en la nariz, los labios y la lengua. Y en especial a uno que tenía unos ojos muy tristes. Recuerdo la música que hacían, una música que, cuanto más fuerte sonaba, más desgarraba el corazón. Me dijiste que nadie era capaz de comprenderte a menos que hubiera crecido oliendo el benceno de los hospitales como tú, que la belleza tenía que ser ímpetu, pura energía vital, que la vida no podía ser algo que debía soportar, que era un pecado soñar con un mundo diferente a este. Para ti la belleza era una calle bulliciosa, la estación del tranvía refulgiendo bajo el ardiente sol, un corazón que late con fuerza, los pulmones henchidos de aire, unos labios todavía tibios, el frotar con pasión esos labios contra otros labios. ¿Has perdido todo ese fuego? ¿De verdad estás muerto? Esa expresión pensativa, esos surcos profundos en las comisuras de tu boca, esos ojos envueltos en sonrisas, esa manera de encoger los hombros cuando no querías dar una respuesta obvia. La primera vez que me abrazaste, cuando sentí el deseo anhelante e imposible de esconder que había en ese gesto, tomé conciencia de algo con una claridad escalofriante, tomé conciencia de que el cuerpo humano es triste, de que está lleno de zonas cóncavas, suaves y vulnerables, como brazos, axilas, pecho y entrepierna, de que es un cuerpo nacido para abrazar y desear el abrazo de alguien. Debería haberlo hecho, debería haberte estrechado con todas mis fuerzas al menos una vez. Seguro que eso no me habría dañado. Lo habría sobrellevado, habría sobrevivido a ello. Pronto llegará el día en que no podré distinguir mi reflejo en el espejo de todo lo demás. Todos los rostros que recuerdo se quedarán congelados en mi memoria.
Cuando llegue ese momento, seguro que me habrías aconsejado sin ningún miramiento, encogiéndote de hombros y frunciendo exageradamente la nariz, ¿qué tiene de malo? Aprende braille y ya está. Escribe poemas haciéndole agujeritos a un papel. Aprende a convivir con un magnífico perro labrador. Si no hubieras muerto, te habría tocado la cara cuando volviera a Alemania y me encontrara contigo. Habría leído con mis manos las arrugas de tu frente y de tus párpados, el puente de tu nariz, los surcos de tus mejillas y de tu mentón. No, no habría podido. Porque tu deseo creció a medida que pasaba el tiempo, porque yo me resistí a ese deseo, porque destruiste con tus propias manos lo que había entre nosotros, porque huí a toda prisa dejándote una herida profunda, porque te eché la culpa de todo, porque no pude dormir de lo mucho que te eché de menos, porque te añoré con locura deseando que tú no fueras tú. ¿Está muerto ahora tu cuerpo triste? Me recordó tu cuerpo de vez en cuando. En este instante, mi cuerpo sí recuerda el tuyo. Recuerda aquel corto y doloroso abrazo, tus manos temblorosas y tus mejillas tibias, tus ojos anegados en lágrimas. 15:15 Ella se inclina hacia adelante. Aprieta con fuerza el lápiz. Agacha más la cabeza. Las palabras no se dejan asir. Las palabras que han perdido los labios, que han perdido los dientes y la lengua, que han perdido la garganta y el aliento, no se dejan asir. Como si fueran fantasmas incorpóreos, ella no puede tocar sus formas. 16:16 Alguien está tendido boca abajo en la nieve. En su garganta, nieve. En sus párpados, tierra. No puede ver nada. Alguien está de pie a su lado. No se oye nada. 17 Oscuridad. Acaba de entrar un pájaro al edificio, un herrerillo más pequeño que el puño de un niño. Sin poder encontrar la salida, se da de cabezazos contra las paredes y contra la barandilla de la escalera que lleva al piso de arriba, gorjeando lastimosamente. Ella acaba de traspasar la entrada de la academia y se para en silencio. Al ver que el ave vuelve a golpearse contra la pared de cemento, se gira y deja abierta la otra hoja de la puerta de cristal. Tienes que salir, dice ella desde algún lugar más profundo que la lengua y la garganta. Para guiarlo hacia el exterior, da suaves golpecitos en la pared con su bolso. El herrerillo lo interpreta como una amenaza, pues vuela hacia la oscuridad de las escaleras que conducen al sótano y se oculta debajo de la barandilla. No te escondas ahí. Tienes que salir. Ella retrocede un par de pasos y el pájaro se pone a piar débilmente, como si hubiera bajado la guardia. Al volver a acercarse un poco, el piar se interrumpe. Ella mira afuera a través de la puerta abierta de par en par. Las ramas blanquecinas de los árboles están sumidas en el fulgor del anochecer estival. Un taxi con las luces antiniebla encendidas se detiene ante las puertas de cristal de la academia. Del taxi se baja un hombre vestido con camisa blanca lisa y pantalones de algodón de color gris oscuro. Para no tropezarse con el escalón del umbral, enciende una linterna apenas desciende del coche. Al entrar en el edificio iluminado, apaga la linterna, se acomoda la pesada cartera llena de libros al hombro y se acerca a ella. Dudando un poco, le pregunta en voz baja, ¿qué hay ahí? Él se inclina hacia el ser vivo de color oscuro que ella está observando, bajo la barandilla. El ave se mueve un poco en la oscuridad. Él enciende la linterna y lo ilumina. ¿Será un ratón? ¿Un gatito? No puede distinguir lo que es. Oye la respiración tensa de ella. Es la primera vez que la escucha emitir un sonido. Tiene el pelo recogido en una coleta y los mechones a los lados de la cara se mueven al ritmo de su respiración. Siente el deseo de mirarla bien. No hay suficiente luz y tendría que iluminarle la cara con la linterna para verle la expresión. Se pregunta si debería hablarle de nuevo con el lenguaje de signos, pero ella se aleja. Se alejan la blusa de manga corta y los pantalones negros, la cara, el cuello y los brazos blanquecinos. Sus tacones bajos resuenan en la escalera como marcando los signos de puntuación de una oración. Él se queda escuchando atentamente esos sonidos que no se interrumpen hasta el pasillo del segundo piso, reflexionando sobre los complejos sentimientos que le despiertan esos tacones que se alejan interminables, y se pregunta cuándo fue la última vez que sintió algo parecido. Él se dispone a seguirla, pero entonces oye el piar y se detiene. Al inclinarse sobre la barandilla,
ve que la criatura negra que estaba agazapada inerte empieza a subir a saltitos, 2, 3 escalones, desde el sótano. Enciende la linterna y la criatura vuelve a encogerse y se queda quieta. Solo entonces se da cuenta de que se trata de un pájaro. Sal. No puedes quedarte ahí. Su voz reverbera en el oscuro corredor. Gira la cabeza y mira hacia los árboles al otro lado de la puerta de entrada. Anochece con rapidez y las siluetas de los troncos y ramas se ven casi negras. Dudando un poco, abre su cartera y saca un grueso cuaderno. Lo enrolla y lo sostiene en una mano, mientras baja con cuidado iluminando la escalera con la linterna. Su intención es no bajar más de 3 escalones. Al inclinarse para golpear el suelo con el cuaderno enrollado, el herrerillo echa a volar gorjeando enloquecido. Queriendo evitar al pájaro que se le abalanza encima, pierde pie y se le cae la linterna. El pájaro se golpea contra la pared y la barandilla de la escalera y vuela de nuevo hacia él, provocando que se le resbalen las gafas de la nariz y caigan al suelo. Asustado por los aleteos cerca de su oreja, se tapa la cara y se tambalea. Pisotea sin querer los lentes, que se rompen y acaban rodando unos escalones más abajo. Batiendo las alas con desesperación, el pájaro se lanza en dirección a las puertas de cristal. Vuelve a golpearse contra la pared de cemento, contra los buzones metálicos. Él permanece sentado en las tinieblas de la escalera. Ve todo negro y deformado. Con las manos temblorosas, palpa la superficie del escalón buscando las gafas. La linterna se encuentra abajo, a una profundidad insondable, emitiendo un halo difuso de luz. ¿Hay alguien?, llama con la voz ronca. ¿Hay alguien ahí? Acerca el reloj a sus ojos para mirar las agujas fosforescentes, pero no distingue la hora. Deben de ser las 8:15 más o menos. Es jueves de la última semana de julio, la víspera del día en que casi todo el mundo empieza las vacaciones de verano. Las clases del viernes se habían cancelado y la secretaria le había dicho que dejaría abierta el aula de griego antes de salir un poco antes para marcharse a su pueblo. El hombre de mediana edad había avisado de que faltaría clase, así que en el aula del segundo piso solo estarían la mujer, el estudiante de posgrado y el estudiante de filosofía. Ella no podría prestarle ninguna ayuda y los otros dos eran capaces de quedarse charlando más de media hora antes de echar en falta al profesor. Tantea las escaleras con ambas manos. Cuando termina de buscar en un escalón, baja al siguiente sin levantarse, sentado. Por suerte, encuentra su cartera no muy lejos. Abre el cierre delantero y rebusca en su interior, y entonces cae en la cuenta de que se ha dejado el móvil en casa. Esa tarde le habían devuelto la carta que envió hacía un mes a Alemania, y, después de dejarla en el escritorio, se había quedado pensativo un buen rato. Al darse cuenta de que se le estaba haciendo tarde, se afeitó con prisas y se olvidó de coger el móvil antes de salir de casa. Después de ponerse la cartera en bandolera, vuelve a tantear las escaleras. Solo encuentra polvo, pelusas y trozos de algo duro que no acierta a saber qué es. Cada vez que toca esos fragmentos de bordes filosos, los palpa con cuidado, pero no está seguro de si son los cristales rotos de sus gafas. Apoyándose en sus manos y en el trasero, sigue bajando hacia la luz difusa como si proviniera del fondo del mar. Tiene que coger esa linterna como sea. Al barrer el siguiente escalón con la mano, se le escapa un quejido. Ha encontrado sus gafas, pero están destrozadas. Se muerde el labio inferior al sentir la sangre lacerante y tibia que corre por su mano derecha. Palpando con la mano sana, percibe que se ha torcido la montura y que los 2 cristales están rotos. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No oye ruido alguno. Hasta el pájaro está silencioso, como si hubiera escapado finalmente por las puertas o hubiera muerto por los golpes en la cabeza. Es tan grande el silencio que hasta podría oír las voces retumbantes de los 2 estudiantes varones si estuvieran hablando. Pero si por casualidad ninguno de los 2 hubiera venido hoy, en el aula del segundo piso solamente estaría ella. La imagina sentada en silencio en el aula vacía y cierra con fuerza los ojos. Desaparece la lejana luz y la reemplaza una oscuridad ondulante, casi la misma que percibe cuando tiene los ojos abiertos. No puedo pedirle ayuda a ella, piensa, no puede oírme. Abre de nuevo los ojos y vuelve a palpar los escalones con la mano izquierda para bajar hacia la luz difusa.
Entonces oye los tacones que resuenan en el pasillo del piso superior. Tratando de no tocar los fragmentos de los lentes rotos, empieza a subir apoyándose en las manos y las rodillas. No hay duda alguna. Son los tacones de la mujer. Golpea la barandilla de hierro con el puño y también le pega varias veces con su pesada cartera. Aunque ella no pueda oír, quizá pueda sentir las vibraciones. ¡Auxilio!, grita, aunque sabe que no servirá de nada. Por fin, los tacones bajan por la escalera que conduce al sótano. Él no puede distinguir la masa oscura que se mueve en medio de la oscuridad circundante. Lo único que percibe es que los pasos se han detenido cerca, que se oye vagamente una respiración, que alguien se aproxima. Abre mucho los ojos y, dirigiéndose hacia donde suenan los ruidos, dice, ¿puede oírme? ¿Hay alguien más arriba? Se me han roto las gafas y tengo muy mala vista. ¿Podría llamar a alguien? Necesito un taxi para ir a una óptica antes de que cierren. ¿Puede oírme? Siente en la nariz un suave aroma a jabón de manzana. Dos manos frías y ágiles lo cogen por debajo de las axilas. Él se incorpora dejándose levantar por esas manos y trata de afirmarse sobre sus pies. Apoyándose en esa persona, sube uno a uno los escalones. Cada vez que se tambalea, los brazos que lo sujetan le ayudan a mantener el equilibrio. Nota que cambia la intensidad de la oscuridad. Percibe que ha llegado a la parte superior de las escaleras y que está en el vestíbulo iluminado. Ve siluetas blanquecinas y negruzcas. También los buzones grises, las paredes blancas y la absoluta oscuridad que reina más allá de las puertas. Ella lo rodea por la cintura con un brazo, y con la otra mano lo sujeta por la muñeca. Siente una brisa húmeda en la cara. Están ante las puertas de cristal abiertas de par en par. Percibe vagamente la cara de ella, sus brazos blanquecinos. Se frota contra la camisa la sangre de la mano lastimada y se le caen las gafas retorcidas y rotas que había recogido. Esas manchas rojas que caen al suelo son su propia sangre. Se agacha para coger las gafas, pero no las encuentra. Humedeciéndose los labios resecos con la punta de la lengua, le dice a ella, dentro de la cartera está mi billetera. Hay dinero suficiente para tomar un taxi. Tiene que haber alguna óptica abierta en el centro. Necesito unas gafas nuevas. 18. Cada vez que hay un desnivel en la acera, la mujer le tira del brazo para advertirle, sintiendo su inseguridad a cada paso que da. Han dejado atrás la callejuela oscura y, al llegar al paso de cebra de la calle de 2 carriles, ella mira en todas direcciones. Tiene que encontrar una farmacia. Hay una enfrente, pero tiene las persianas bajadas. Es una calle con poco tráfico y apenas se ven taxis, y el autobús local no pasa a menudo porque ya no es la hora punta en que la gente entra o sale del trabajo. Como suele hacer cuando su hijo se pone enfermo de repente, sopesa con calma y rapidez lo que debe hacer en primer lugar. La herida de la mano derecha, además de profunda, estaba sucia de tierra y polvo. Le había atado un pañuelo que llevaba encima para contener la hemorragia, pero se había empapado enseguida. Y no se atreve a limpiarle la herida por temor a que tenga incrustados cristales minúsculos. Ella gira la cabeza para mirarle. Luego mira hacia la oscuridad del asfalto donde él ha posado su mirada vacilante. Parece otra persona sin las gafas. Sus ojos se ven más grandes y se esfuerzan por esconder el miedo y el desconcierto. Ella le toma la mano izquierda sana. Inspira profundamente y, con la punta de su índice tembloroso, escribe despacio sobre su palma, vamos primero a un médico. 19 Diálogo en la oscuridad. 19 Diálogo en la oscuridad, puede encender la lámpara del escritorio. Es mejor esa luz que la de los fluorescentes del techo. Cuando la luz es muy brillante veo menos. Ella se quita los zapatos y entra en la casa. Se trata de un estudio decorado con sobriedad. Junto al escritorio de madera nudosa de cedro y la estantería de 3 baldas, se ve una cama metálica individual cubierta con una colcha azul. En la repisa que hay sobre el fregadero, se apilan boca abajo tazas, cuencos y platos pequeños. Al lado hay una nevera también pequeña, adecuada para personas que viven solas. Se acerca al escritorio, donde hay 5 o 6 libros abiertos unos sobre otros, y enciende la lámpara de pantalla marrón que está al lado de una lupa. Mientras vuelve hacia la entrada,
él tantea la pared y baja el interruptor de la luz fluorescente que ya había encendido, y luego sube el interruptor de debajo para encender la bombilla amarilla de la lámpara que cuelga sobre la mesa de la cocina. Ya no es necesario que me sostenga. Veo que ha dejado aquí mi cartera. Gracias, solo necesito saber dónde está. Aquí ya no hay peligro de que me golpee o me tropiece. Ella había cogido la cartera para cambiarla de lugar, pero la deja donde está, junto al mueble zapatero. Tiene húmeda la blusa negra debido al calor sofocante que ni siquiera remite de noche, y su cabello, que se le ha soltado y le cae desmadejado sobre los hombros, se ve mojado de sudor. Él también tiene empapada la camisa blanca, las manchas de sangre de la pechera se han ennegrecido y su mano vendada cuelga inerte. Los brazos y las caras de ambos lucen lustrosas por la transpiración. ¿Quiere sentarse en ese banco, debajo de la ventana? Es el sitio más fresco de la casa. A veces incluso duermo ahí cuando hace mucho calor. Ella se aproxima al banco de madera, que es lo suficientemente largo como para poder tumbarse acurrucada, pero, en lugar de sentarse, coloca allí su bolso. Se queda viendo cómo él se acerca hacia la cama sin tropezarse y luego se sienta en el borde. Hace un rato, en el taxi, él le ha indicado el camino al conductor con la misma naturalidad. Después de la intersección, doble por la primera calle a la izquierda. Es el edificio que está justo después de la tienda By the Way. Cuando el taxi se detuvo, él le preguntó a ella en voz baja si habían parado después del By the Way. A modo de respuesta afirmativa, ella le presionó brevemente el brazo. Lo siento, ¿no tengo ventilador? Es que no quiero llenar la casa de objetos. Ahora que están situados a cierta distancia, él no sabe qué más decir y se le ve algo incómodo ahí sentado en la cama. ¿Quiere un vaso de agua?, pregunta de pronto, levantando el brazo sin vendar para señalar la nevera de la cocina. Tengo algunas botellas de agua mineral. No se mueva, ya voy yo. Aunque no se la podré servir en un vaso, por la mano lastimada. Él se levanta y se dirige hacia la nevera. Abre la puerta con la mano izquierda, tantea en el compartimiento más alto y saca 2 botellas de agua mineral, que se coloca bajo el brazo derecho. Ella hace ademán de ir a ayudarlo. No se moleste. Puedo yo solo. Él se acerca con paso cuidadoso a ella y le tiende una de las botellas de agua. Si tuviera las gafas, podría prepararle un café con hielo. Tengo una hermana más joven que yo a la que nunca le parece bien nada de lo que hago, pero le gusta el café con hielo que preparo. Ahora vive en Alemania. Canta en un coro no muy grande y tiene una larga carrera como soprano. Con su botella de agua mineral en la mano, se sienta de nuevo en la cama. Ella se sienta por fin en una silla y mira el suelo de linóleo con dibujo de madera y las sombras de los muebles. Cuando levanta la mirada hacia el techo empapelado en color crema, descubre con sorpresa que las sombras de ambos se proyectan enormes. De pronto percibe los chirridos de los insectos al otro lado de la ventana. Son parecidos a los que oye en esa calle contigua a la autopista que la lleva a su casa, salvo que aquí no llega el ensordecedor ruido que hacen los coches, como miles de afiladas cuchillas de patines rasgando el hielo. Me resulta un tanto extraño. Antes, cuando estábamos en el hospital, no me importaba hablar yo solo. Seguramente porque usted me escribía las respuestas en la palma de la mano. Extiende la mano izquierda en el aire y luego la deja caer sobre la rodilla. Trata de enfocar la vista en un punto impreciso, arrugando mucho el entrecejo, y sigue diciendo, en la sala de urgencias se oían demasiadas cosas al mismo tiempo, una mujer mayor que por lo visto había sufrido una quemadura, un crío de 2 o 3 años que lloraba a moco tendido, otra mujer un poco más lejos que no paraba de lanzar alaridos. Y también escuché a un médico que la regañaba diciendo, ¿y a ti quién te mandó a hacer eso? Ella recuerda a las personas que ha visto en la sala de urgencias del hospital. La anciana de pelo blanco que se había quemado por culpa de un aparato para aplicar calor en las rodillas que le había explotado encima. El niño pequeño que lloraba a rabiar porque se había cortado el dedo índice. Cuando la enfermera vio el trocito de dedo que la joven madre traía envuelto en una gasa, le dijo, le haré una bolsa de hielo para meterlo, pero tendrá que ir a un hospital más grande porque aquí no tenemos cirujanos especializados en reimplantes. Con el niño agotado de tanto llorar aferrado a su espalda,
La madre, sin darse cuenta de las lágrimas que le corrían por las mejillas, asintió enérgicamente: sí, dese prisa, por favor. Mientras se desarrollaba este diálogo apremiante, le estaban haciendo un lavado de estómago a una mujer de mediana edad en una sala cerca de la entrada. La mujer daba voces, pero debido al tubo que le habían metido en la garganta era imposible entender lo que decía. El médico, bastante joven, la regañaba con aspereza y tratándola de forma despectiva: ¿y a ti quién te mandó a hacer eso? Nunca me imaginé que le debería este favor tan grande. Ella abre la botella y toma un sorbo de agua. Escucha los chirridos de los insectos que entran sin interrupción por la ventana. No sé cómo agradecérselo, como si le costara hablar solo, hace frecuentes pausas. En la academia no están al tanto de que tengo tan mala vista. Me lo callé porque no creí que fuese necesario contárselo a nadie. Lo que quiero decir. Se interrumpe de nuevo. Ella mira el poste telegráfico que se alza en la oscuridad al otro lado de la ventana. Los cables negros enredados guardan silencio, escondiendo la electricidad de alto voltaje que transportan. Él quiere decirle que no le hable a nadie sobre lo ocurrido, pero enseguida cae en la cuenta de que no tiene ningún sentido pedirle ese favor a ella. Hasta ahora, gracias a las gafas, no he tenido grandes dificultades. Pero el problema va a ser de ahora en adelante. Ella percibe que sus pausas y los ruidos de los insectos se entrelazan en un curioso desfase rítmico. Los penetrantes chirridos, como cuerdas de notas altas rasgadas con poca pericia, empiezan cuando calla la voz. Se intercala de nuevo el silencio, y esta vez suenan primero los chirridos, como rasgueos de un instrumento tradicional de cuerdas. Cuando supe que un día perdería la vista, le pregunté a mi madre si todo se volvería completamente oscuro. En realidad debería haberle hecho esa pregunta a mi padre, ya que tanto él como mi abuelo y mi bisabuelo paternos tuvieron problemas de vista. Pero mi padre no era una persona amable, en cambio, mi madre respondía a todas mis preguntas con mucho celo, a veces incluso excesivo. Ella contiene la respiración y exhala el aire con lentitud, pues acaba de acordarse de la cara de su madre antes de morir. Durante aquellas 13 horas finales su respiración había sido muy lenta, con los ojos y la boca entreabiertos. Su hermano mayor y su mujer, que vivían en Argentina desde hacía más de 10 años, habían tomado un avión que hacía escala en Los Ángeles y en esos momentos estaban cruzando el Pacífico. Durante todo ese tiempo ella le estuvo hablando, susurrando al oído de su madre, pues los doctores le habían dicho que aunque pareciese inconsciente aún podía oír. No había muchas cosas de las que hablarle. Una tarde de verano de su infancia en la que toda la familia jugó a mojarse con agua. Fue en el patio de cemento de la vieja casa tradicional. El chorro de agua transparente que salía de la manguera, su padre y su hermano llenando la palangana con movimientos rápidos. Empapada de pies a cabeza, la niña de 6 años que era ella escapaba dando saltos y gritos. Su madre se reía a carcajadas con aire travieso, como si de pronto fuera 20 años más joven, mientras les lanzaba agua a su marido y a sus hijos con un cazo. Al tiempo que le humedecía los labios oscuros, ella no paró de susurrarle al oído mientras tomaba sorbos de agua mineral para humedecerse los propios. Cuando le parecía que no podía seguir más, le hablaba todavía más rápido. Cuando por fin se calló, ocurrió aquello. Algo parecido a un pájaro se escapó de su cuerpo y su madre dejó de ser su madre. ¿Dónde te has ido, mamá?, pronunció ella para sus adentros, sin atinar siquiera a cerrarle los ojos. Entonces mi madre me explicó que no sería así. Me dijo que percibiría la claridad y también la oscuridad, pero que lo vería todo muy borroso. Podía figurarme más o menos cómo sería, pues cuando cerraba el ojo derecho veía como nublado con el izquierdo, que fue el primero en empeorar. Al oír aquello, mi hermana, que era muy pequeña entonces, corrió a la cocina y trajo una bolsa de plástico traslúcida para ponérsela ante los ojos. Oh, esto es el sofá y eso es la estantería. Esto es blanco y eso de ahí naranja. Mira, puedo andar deprisa sin tropezarme, exclamaba, pero mi madre le quitó la bolsa de la mano y la fulminó con la mirada. Él se lleva la botella de agua a la boca y bebe con fruición. Ella observa la expresión de tierna indulgencia que refleja su cara. Se ve que lo pone feliz el recordar a su familia. Su rostro, normalmente oscuro y duro,
se ha suavizado y hasta parece iluminarse un poco. Mi madre era una persona que infundía miedo. No permitía que nadie se burlase de mi vista, pero mi hermana hizo aquello porque se alegró de verdad de que yo no fuera a quedarme totalmente ciego. Pensó que el futuro cercano de su padre y el futuro lejano de su hermano mayor no serían tan terribles como pensaba. Pero mi madre era una persona demasiado seria para comprender aquello. Ella lo escucha con atención, sin hacer el menor ruido. Y no tarda en advertir que hay algo parecido a un pájaro, que vive en la expresión de su cara, y esa sensación de calidez despierta en ella un dolor inmediato. ¿Me está escuchando?, pregunta él de repente con nerviosismo, extendiendo la mano para dejar la botella de agua mineral medio vacía encima del escritorio junto a la cama. ¿No tiene que irse? Me imagino que su familia estará preocupada. El rostro de ella se ensombrece, pues se ha acordado de un día en que jugó al escondite con sus primos cuando era pequeña. Fue en casa de su tío, el hermano menor de su padre, en aquel pueblecito lleno de gente con el mismo apellido familiar. Le taparon los ojos con un pañuelo y los primos se escondieron. Cuando extendía las manos en dirección a los ruidos casi imperceptibles, oía risas contenidas. Avanzó a tientas durante un buen rato, pero de pronto sintió miedo y se paró. Se quitó el pañuelo de los ojos y recorrió las habitaciones vacías de la casa. Todos habían salido dejándola sola. ¿Está ahí? ¿Me escucha? El rostro de él también se ha ensombrecido. El cálido pajarillo se ha agazapado para esconderse. Tras un momento de vacilación, ella mueve con suavidad los pies y las rodillas para hacer ruido y deja su botella de agua sobre la silla. Antes de seguir hablando, él titubea un poco. Mira fijamente hacia donde se encuentra ella, aunque no puede verla. Cuando dejé a mi madre y a mi hermana en Alemania para volver a Seúl, compré solamente un billete de ida. Me planteé reservar un pasaje con la fecha de vuelta abierta, pero por alguna razón preferí no hacerlo. Se humedece ligeramente los labios con la lengua. Deja grandes espacios entre frase y frase, del mismo modo en que, cuando uno escribe a oscuras, deja mucho espacio entre línea y línea para que no se superpongan las oraciones. El avión voló sin descanso hacia el este, impulsado por los vientos del oeste. Cada vez que miraba por la ventanilla, tenía la sensación de que íbamos montados sobre una gran flecha. Una flecha que no se dirigía hacia ningún blanco, sino más bien a lo que quedaba fuera de él. Ella vuelve a mover con lentitud y suavidad los pies para hacer ruido. La mitad de los pasajeros eran alemanes y la otra mitad coreanos. Entonces una azafata coreana, la única que había, me preguntó en nuestro idioma qué quería beber. Y me eché a reír, pues me di cuenta de que en ese avión ya no llamaba la atención. Él bebe un trago de la botella y se humedece los labios. Cuando empezamos nuestra nueva vida en Frankfurt, mi madre siempre estaba nerviosa y preocupada. Repetía obsesivamente que no debíamos cometer errores porque éramos extranjeros, y para colmo asiáticos, que llamaban más la atención. Cuando salíamos los fines de semana, se ponía a discutir con mi padre por tonterías. ¿Cómo se te ocurre poner en marcha el coche y dirigirte sin más hacia la salida? ¿Y si no hay allí una taquilla para pagar? Había una en el segundo piso, ¿no? ¿Qué importa que esté lejos? Vayamos y paguemos primero antes de salir del parking. Escúchame bien, somos extranjeros y pueden pensar que queremos irnos sin pagar. En fin, ¿que puede que no haya una taquilla en la salida? No, sí que importa. ¿Para qué correr el riesgo? Aflora una sonrisa amarga en su boca mientras habla. Mi padre le decía con sequedad que no pasaba nada, que no se preocupara. A nosotros también nos parecían excesivas las inquietudes de mi madre, aunque con el paso del tiempo tuvimos que darle la razón. De vez en cuando se producían situaciones injustas y discriminatorias. Mi hermana y yo lo vivimos en la escuela, y mi padre en el trato que recibía por parte de las empresas y organismos públicos alemanes. Todavía recuerdo algunas miradas que traslucían un odio y un desprecio glaciales, miradas que nacían de actitudes racistas. Cada vez que sus pausas se alargan, ella se mueve un poco para dar muestras de su presencia, desliza la mano por el brazo de la silla de madera o se arregla un mechón de pelo. Luego vuelve a quedarse quieta. Mi madre estaba siempre agotada. Después de mudarnos a Mainz,
cuando mi padre ya no podía mantener a la familia, tuvo que encargarse ella. Abrió una tienda de productos asiáticos y ya nunca más la vimos reírse en casa. No hacía más que quejarse: no entiendo por qué en este maldito país hay que sonreírle incluso a la gente que no conoces. Ya estoy harta de sonreír. Dejadme vivir como me da la gana. Y por eso prefiero no sonreír, al menos cuando estoy casa. Pero no penséis mal, chicos, no es que esté enfadada con vosotros. Cada vez que ella se mueve un poco, se amplifica el movimiento de su sombra reflejada en el techo. El más mínimo temblor de su cabeza o de su mano se traduce en una agitación de su sombra, como si bailara. Cuando era adolescente también tuve problemas con eso de tener que sonreír constantemente. Me costaba mucho actuar como un chico alegre y seguro, estar siempre listo para reír y saludar a la gente. Me resultaba agotador, por eso a veces me bajaba la visera de la gorra, metía las manos en los bolsillos y ponía la cara más inexpresiva que podía, aun a riesgo de pasar por el estereotipo de gamberro asiático experto en artes marciales. De pronto, las sombras agigantadas de ambos sobre el techo dejan de moverse. Permanecen apartadas, silenciosas, defendiendo con firmeza sus bordes negros. Finalmente llegamos al aeropuerto de Incheon. Bajé del avión esbozando aquella sonrisa que se me había quedado estampada en la cara a fuerza de años, a tal punto que ya era parte de mí. Cada vez que me rozaba con alguien quería pedirle disculpas en alemán, cada vez que cruzaba la mirada con otra persona quería sonreírle. Cuando salí al vestíbulo y tuve que abrirme paso a empujones entre la multitud de coreanos que habían venido al aeropuerto a recibir a sus familiares y amigos, supe que ya no llamaba la atención de nadie, que había regresado sano y salvo a la cultura donde no era necesario saludar ni sonreírle a un desconocido. Y en aquel momento no podía entender por qué eso me causaba una sensación de soledad tan dolorosa y abrumadora. Los chirridos que entran por la ventana se clavan como agujas en el silencio tenso como tela de bastidor, llenándolo de incontables agujeros. Las sombras siguen sin moverse lo más mínimo. A ella no se la oye siquiera respirar. El rostro de él se ve pálido, como congelado. Ahora me estoy acordando de nuestro primer invierno en Alemania, cuando los tres, sin mi padre, viajamos en tren a Italia. Su monólogo ha cambiado ligeramente. Como escrito con prisas en la oscuridad, las líneas, la tinta y hasta los recuerdos se superponen unos sobre otros. No recuerdo gran cosa de aquel viaje, ni las obras de arte, ni las iglesias, ni la comida. De lo único que me acuerdo es de las catacumbas, era una auténtica ciudad de los muertos. Al final de cada pasadizo, los túneles se abrían en 3 direcciones distintas. No me extrañó cuando la guía nos contó que algunos visitantes se habían perdido y muerto de hambre en aquel laberinto. Señalando los nichos grandes y pequeños excavados en las paredes de roca, la guía nos preguntó, ¿por qué creen que no hay restos de huesos en ellos? Mi hermana respondió en voz alta, supongo que estarán en los museos. La guía dijo que esa no era la razón. Otro turista preguntó si los habían robado, pero la guía volvió a negar con la cabeza. Siguen todos aquí, explicó casi con orgullo. Si se analizara la tierra de esos nichos, se encontraría gran cantidad de calcio y fósforo. Cuando pasan miles de años, los huesos humanos se desintegran y se convierten en tierra. Ella vuelve la cabeza hacia la ventana. Allí fuera siguen los cables de electricidad, como una madeja enredada, tranquilamente inmersos en la quietud mientras envían voces, imágenes e innumerables caracteres parpadeantes a través de la corriente de alta tensión. Me entraron ganas de vomitar. Tuve miedo de la tierra que había allí, no quería mancharme con ella. Pero no podía escapar de aquel lugar. Todo estaba demasiado oscuro y los pasillos se trifurcaban infinitamente en túneles todos iguales. Me entraron ganas de vomitar, murmura ella desde un lugar más profundo que la lengua y la garganta. Unos meses atrás, se había pasado varios días vomitando a intervalos de 1 o 2 horas. Fue justo después de perder la custodia de su hijo. Cuando el niño vino a su casa la semana siguiente, le hizo como pudo una tortilla para cenar y ella solo comió repollo hervido. Se lo tomó cocido al vapor y licuado, porque su estómago no toleraba otra cosa. «Mamá, te vas a convertir en un conejo. Te vas a poner verde», le dijo el pequeño y ella se rió, antes de entrar en el cuarto de baño para vomitar.
Después de enjuagarse con agua para quitarse el sabor ácido de la boca, salió del lavabo y le preguntó en broma al niño, ¿y por qué no se ponen verdes los conejos si solo comen hierba? Porque los conejos también comen zanahorias, le respondió el pequeño, y ella volvió a reírse, conteniendo las arcadas. Llevo tanto rato hablando solo que no sé por qué me he acordado de aquello. Éramos un montón de cuerpos aún calientes reunidos en aquel gigantesco cementerio, donde los huesos de miles de cadáveres se habían convertido en polvo. La tinta se superpone a la tinta, los recuerdos a los recuerdos, la sangre a la sangre. La calma aplastando a la calma, las sonrisas a las sonrisas. Estoy muy cansado, dice él de repente. Guarda silencio un rato. Si me quedara dormido ahora, creo que no me despertaría en varios días. Con los dientes apretados, él parece palparse algo con las manos. Hurga una y otra vez en el mismo sitio, del mismo modo que hace ella cuando busca la salida en el glaciar del silencio. Cada vez que logra derretir una capa de hielo, el camino se divide en 3 direcciones. Y debajo hay otra capa más gruesa, que se trifurca a su vez. Y debajo otra. Y así hasta el infinito. Una vez me ocurrió de verdad, no me desperté durante varios días. Alguien me golpeó en la cara con un leño. No fue un desconocido, sino alguien a quien conocía bien. Me rompió las gafas y me hizo sangrar. Todavía conservo la cicatriz. Ella mira la línea blancuzca que le cruza la cara desde el borde del ojo hasta la comisura de los labios. Percibe que los chirridos intermitentes de los insectos se interrumpen conforme la noche se hace más profunda, que lo único que atraviesa la malla de los mosquiteros de las incontables ventanas abiertas para combatir el calor es la negra oscuridad ondeante como un fantasma. Perdí por completo el conocimiento y me desperté en un hospital. Estaba en una habitación compartida, y las otras 2 camas estaban vacías. Recuerdo que al ver la penumbra al otro lado de la ventana, me pregunté si estaría amaneciendo o anocheciendo. En ese instante ella se acuerda de una palabra antigua que recuerda solo a medias y trata de atraparla en su mente. Es una palabra que empieza con el ideograma chino, hou, y que alude a la penumbra inmediatamente anterior a la salida o a la puesta del sol. Una palabra que hace referencia a ese momento en que hay que preguntar en voz alta a la persona que se acerca quién es, porque no se la ve bien. Se parece, en su origen, a la expresión occidental, la hora entre el perro y el lobo, y empieza con esa sílaba, hou. No puede completar la palabra, que se le queda dando vueltas en algún lugar más profundo que la garganta. En ese momento mi hermana y mi madre entraron en la habitación y soltaron un grito de alegría al verme despierto. Mi hermana salió corriendo a buscar a la enfermera. Vino una médica interna con el pelo algo revuelto, agotada después de la larga jornada, y me explicó cuál era mi estado. Para entonces la penumbra azulada ya se había vuelto completamente negra. Una vez, de pequeña, ella se despertó de una larga siesta y se acercó gateando hasta la puerta que daba a una de aquellas oscuras cocinas de antaño. Deslizándose sentada sobre sus nalgas por los escalones, encontró a su madre de cuclillas junto a una estufa de gasolina, cociendo alubias en salsa de soja. Aún adormilada, le preguntó, «Mamá, hoy ya es mañana». Su madre le respondió estallando en una carcajada. Una penumbra propia de la noche resumaba de los rincones de aquella cocina antigua. Mucho más sólida y profunda, más duradera, que la penumbra de la madrugada. Así lo había percibido ella intuitivamente, y por eso había preguntado si ya era el día siguiente. La doctora me explicó que había estado 3 días inconsciente. Nadie sabía la razón, porque el traumatismo no había sido tan grave. Su rostro se pone extrañamente melancólico y sus labios esbozan una leve sonrisa. Aquella fue la primera y también la última vez que dormí tan profundamente, sin soñar nada. La sonrisa se expande en silencio por toda su cara, como la humedad sobre una tabla de madera seca. Con el tiempo, su voz se hace más quedada, solo veré en sueños. Parece haberse olvidado de con quién está hablando, parece estar hablándole a alguien que no se encuentra allí. Una rosa. Una sandía partida por la mitad que deja ver su pulpa roja como una flor abierta. La noche de los farolillos de loto. Los copos de nieve. El rostro de una mujer. Entonces no despertaré del sueño y abriré los ojos, cuando despierte del sueño, el mundo se apagará. Sintiéndose cansada,
Ella cierra los ojos durante un largo rato y los vuelve a abrir. No puede creer que se encuentre en ese lugar. Cierra de nuevo los ojos y su conciencia quiere replegarse del presente. Quizá cuando los vuelva a abrir tenga ante sí el techo del salón de su casa y se encuentre durmiendo acurrucada en su sofá como siempre. Experimentó la misma confusión unas horas antes, mientras esperaba en el aula vacía que comenzara la clase. El profesor de griego, que solía llegar siempre antes que sus alumnos, no aparecía. Tampoco habían venido el hombre de mediana edad al que le gustaba sentarse detrás de la columna, ni el corpulento estudiante de posgrado que leía las palabras griegas expulsando el aire entre sus dientes apretados, ni el estudiante de filosofía granujiento que la miraba con ojos llenos de curiosidad. La pizarra negra, el estrado, los pupitres, todo estaba vacío. Los dos ventiladores apagados miraban de soslayo hacia paredes opuestas, como si se ignorasen. Los espacios vacíos donde los estudiantes solían estar de pie o sentados, conversando animadamente entre ellos o hablando por el móvil, se le clavaron en los ojos, provocándole una extraña y dolorosa sensación. Probó a cerrar los párpados con fuerza. Su tiempo parecía estar desfasado respecto al de los demás. Como los compactos estratos rocosos de diferentes épocas que conforman un peñasco, quizás sus temporalidades no volvieran a coincidir. Se quedó un rato escuchando el ruido de los motores de los coches a lo lejos. De repente, empezó a guardar en su bolso el libro de texto, el cuaderno y el estuche de los lápices. Dejando la luz encendida, salió del aula sumida en el silencio y atravesó el pasillo oscuro oyendo el sonoro eco de sus tacones. ¿Me está escuchando? Su voz suena distorsionada, como si saliera de un altavoz cuyo sonido quedara amortiguado por la humedad del aire. ¿Es esta la voz del profesor de griego?, duda ella con los ojos cerrados. Es la misma voz que ha escuchado durante meses en esa aula silenciosa. ¿Así de débil y temblorosa sonaba su voz? ¿No le parece raro? ¿No le extraña que tengamos párpados y labios? Que a veces nos los cierren desde fuera, y que otras veces los cerremos con fuerza desde dentro. Esforzándose por mantener abiertos los pesados párpados que se le cierran, recuerda, como sumida en un sueño ligero, una escena de su infancia, caía la tarde sobre el callejón que había delante de su vieja casa, y se disponía a salir de la mano de su entonces joven madre para ir a visitar a sus abuelos maternos. Ella era tan pequeña que no podía subirse sola a la cremallera del abrigo. «Pasaremos por el mercado a comprar mandarinas», dijo su madre. Al oír aquellas palabras, aparecieron ante sus ojos las frutas de color naranja. Se sorprendió de poder verlas tan vívidamente aunque no las tuviera delante de verdad. Probó a pensar en un árbol y, como por arte de magia, ocurrió lo mismo. Fue como si tuviera el árbol delante de sus ojos, aunque ante ella solo se divisaban la callejuela y los interminables muros de cemento de las casas bajo el sol de la tarde. Entonces las letras del alfabeto que había aprendido hacía poco empezaron a superponerse a la imagen del árbol. «Árbol», pronunció en voz alta, y se rió sola. «Árbol, árbol. ¿Le parece extraño todo lo que le estoy diciendo?» Ella abre los ojos y lo mira. Ve la vieja cicatriz y la nueva mancha que se ha hecho hace un rato al restregarse la cara con la mano sucia. Vuelve a cerrar los ojos y le parece ver, como por arte de magia, los rasgos del profesor cuando era pequeño. No quiero ser mal educado, pero me gustaría hacerle una pregunta. Espero que no se lo tome a mal, y baja un poco la voz. ¿Es usted muda de nacimiento? El empapelado liso de color crema sigue cubriendo el techo y los libros permanecen inmóviles en las estanterías. Ya no se oyen los chirridos de los insectos. Lo único que rasga la quietud de la habitación en penumbra son los ruidos de los motores procedentes de algún lugar muy lejano. Por la ventana abierta entra una brisa húmeda como una toalla mojada. De repente siente la necesidad de limpiarse el sudor pegajoso de la cara con una toalla fría. También le gustaría limpiarle a él la mancha de la cara. Dígame, ¿a qué se dedica? Ella se queda mirando fijamente sus ojos inquisitivos, sus labios tensos, la suave barba azulada que ha comenzado a crecerle en el mentón y las mejillas, como si las líneas y puntos que conforman su cara fueran signos o jeroglíficos que necesita descifrar, como si al dibujar ese rostro con breves pinceladas pudieran revelarse algunas palabras calladas.
A principios de la primavera de su segundo año en el instituto compuso una serie de poemas bajo el título Jeroglíficos. Con humor candoroso, escribió que la A minúscula era como una persona con la cabeza gacha y los hombros caídos, que el ideograma para luz recordaba un arbusto de raíces profundas con las ramas extendidas hacia el sol, o que la exclamación parecían o bien gotas de lluvia resbalando por el cristal de una ventana, o bien lágrimas deslizándose por las mejillas tras anegar las pestañas. Eran todos poemas luminosos, serenos e ingenuos, que no llegó a mostrarle a nadie. Sin embargo, con el paso del tiempo su poesía perdió ese carácter. Poco a poco las palabras se volvieron temblorosas y entrecortadas, hasta que finalmente se descompusieron en unidades fragmentadas, o se pudrieron informes como pedazos de carne arrancada. Porque quiere aprender griego. Sin darse cuenta, ella se mira la muñeca izquierda. Debajo del coletero morado empapado por el sudor, siente la vieja cicatriz también húmeda. Pero no quiere recordar. Y si tiene que hacerlo, no quiere sentir nada. Al final, sin experimentar sentimiento alguno, como si se acordara de otra persona con la que apenas tiene relación, recuerda aquel día. ¿Estás loca?, le espeta a alguien en la oscuridad cuando ella recobra el conocimiento. Todo este tiempo he dejado a mi hijo en manos de una loca. La boca se le llena de palabras que pronuncian su lengua y su garganta, palabras sueltas, palabras resbaladizas que rasgan y hieren, palabras que saben y huelen a hierro. Sin embargo, antes de que las escupa, se clavan en ella como trozos rotos de una cuchilla de afeitar. ¿Qué fue lo que escribió en el cuaderno aquel día? Ella se roza los labios como si tocara los dientes gastados de una enorme pieza de engranaje. Como recordando un órgano atrofiado hace tiempo, busca a tientas en su cabeza la vía por la que antes brotaban temblorosas las palabras. Ella es consciente de que no perdió el habla debido a una experiencia en particular. El lenguaje se fue deteriorando en el transcurso de miles de años, desgastado por el uso de incontables lenguas y plumas. Ella misma lo fue deteriorando a lo largo de su vida, con su propia lengua y su propia pluma. Cada vez que empezaba a escribir una oración, notaba su corazón gastado, su corazón remendado, consumido, inexpresivo. Cuanto más lo sentía, más se aferraba a las palabras, hasta que un día las soltó y sus manos quedaron vacías. Los fragmentos mellados cayeron a sus pies. Los dientes del engranaje dejaron de girar. Una parte de ella, el lugar de su interior más desgastado por el uso, se desprendió dejando solo el hueco, como un mordisco, como la marca que deja una cuchara en el blando tofu. No podía reconciliarse. El mundo estaba lleno de cosas con las que no podía reconciliarse. El cuerpo de un indigente hallado muerto en el banco de una plaza bajo varias capas de papel de periódico un día claro de primavera, los ojos apagados de la gente que viaja en el metro a última hora de la noche, mirando hacia otro lado mientras se rozan sus hombros sudorosos, el interminable desfile de coches sobre la autopista, con las luces rojas de los faros traseros encendidas un día de tormenta, los días que se suceden uno tras otro, arañados por miles de afilados patines de hielo, los cuerpos que se desmoronan tan fácilmente, el intercambio de bromas tontas y endebles que se dicen para hacernos olvidar todo eso, las palabras que escribimos con fuerza sobre el papel para que nada quede en el olvido, y la fetidez que emana de esas palabras como espuma putrefacta. A veces, después de un largo periodo de soledad o de enfermedad, en las horas previas al amanecer o bien entrada la noche, de pronto brotaban de ella palabras increíblemente prístinas y serenas que sonaban a un dialecto extraño. Pero no creía que eso pudiera ser una prueba de reconciliación. Un cansancio parecido a una fuerte borrachera se apodera de ella. La voz de él resuena lejana, entrecortada, como en sueños. Hay momentos en los que me parece sentir que la comprendo, momentos en los que quiero dejar de hablar y no decir nada. Ella se esfuerza por fijar los ojos en su rostro, por no apartar la vista de su mirada desenfocada. Cuando escribo una oración con la tiza blanca sobre la pizarra oscura, me siento aterrado. Aunque yo mismo la acabo de escribir, sé que si me aparto 10 centímetros no podré verla. Me aterra leer en voz alta algo que he memorizado. Me aterran todos los sonidos que mi lengua, mis dientes y mi garganta articulan con tanta tranquilidad. Me aterra el silencio del espacio por el que se expande mi voz.
Me aterra no poder enmendar las palabras una vez pronunciadas, que esas palabras sepan mucho más de lo que yo sé. Ella no está muy segura de a quién pertenecen las palabras que acaba de escuchar. Agotada como se encuentra, todo le parece una alucinación en esa habitación terriblemente oscura y silenciosa. No puede oír nada, no puede atisbar en el interior de nadie. A veces me siento como si me moviera a través de la niebla, como la que se formaba los días de invierno sobre el lago de aquella ciudad desde primera hora de la mañana y cubría las calles hasta el anochecer, aquellas noches en que tenía que caminar muy despacio entre los edificios grises, con el cuerpo pegado contra los húmedos muros de piedra, sus frescos oscurecidos por la densa bruma, noches en las que nadie circulaba en bicicleta, noches en las que no se veía a nadie y solo se oían sus pesados pasos, noches en las que por mucho que caminara, parecía que nunca llegaría al gélido lugar donde vivía. Por mucho tiempo que haya pasado, hay cosas que ya nunca ha logrado entender. ¿Por qué la mordió su perro blanco aplastado contra el asfalto caliente? ¿Por qué lo hizo en aquel instante postrero? ¿Por qué le desgarró la carne con semejante rabia y porfía? ¿Por qué se empeñó ella, tan neciamente, en abrazarlo hasta el final? ¿Me está escuchando? Ella lo escucha y lo ve perfectamente, pero él no se figura lo mucho que eso le cuesta. Haciendo un esfuerzo colosal, lo mira a la cara, medio en sombras por el reflejo sesgado de la lámpara encendida sobre el escritorio. ¿Puede escucharme desde ahí? Ve que él se incorpora y se aproxima a ella moviendo los pies con cuidado. Ve las manchas de sangre que se han vuelto marrones sobre su camisa blanca. Ve que está más extenuado que ella, y cómo se esfuerza por no tambalear el paso. Lo siento. Es la primera vez que hablo tanto tiempo yo solo. Mientras habla, apenas consigue relegar el cansancio al fondo de su cara. Se inclina ligeramente y extiende hacia ella su mano izquierda. Ella le mira a esos ojos que ya no llevan gafas, esos ojos que solo pueden distinguir la luz de la oscuridad, esos ojos que solo pueden percibir los contornos de su cara. ¿Podría escribirme su respuesta aquí? Le mira a esos ojos que ya no buscan a tientas en la oscuridad. Son los ojos de alguien que ha estado al lado mucho tiempo solo, los ojos de alguien que no ha escuchado una sola respuesta. ¿Quiere llamar a un taxi? Ella se humedece el labio inferior con la lengua. Entreabre un poco los labios y luego los cierra con fuerza. Le toma la mano y escribe algo sobre esa palma con el dedo índice vacilante. No. Ambos sienten en la piel los trazos rectos y curvos, ligeramente temblorosos. No se ve ni se oye nada. Ya no existen labios ni ojos. Pronto se desvanece el temblor y también la tibieza. No queda rastro de nada. Tomaré el primer autobús. 20 manchas solares, 20 manchas solares. Él se despierta por la fuerte lluvia. Está oscuro y la ventana está abierta. Tiene que cerrarla antes de que el agua lo moje todo. Busca a tientas las gafas en el escritorio junto a la cama y de pronto se acuerda de lo ocurrido la noche anterior. Casi al mismo tiempo siente un dolor sordo en la mano derecha. Saca las piernas fuera de la cama y se pone de pie. Tanteando el aire con los brazos, avanza descalzo hacia la ventana que deja entrar el viento y la lluvia fría. Se esfuerza por distinguir la oscuridad menos intensa de la más profunda. Extiende los brazos, todavía están lejos la pared, el radiador y el largo banco debajo de la ventana. Por fin siente la humedad de las gotas de agua en su cara, sus brazos, sus manos. Encuentra a tientas la manija de aluminio y cierra la ventana de un golpe. Sus manos quedan empapadas, pero se oye menos el embate de la lluvia. No tarda mucho en darse cuenta de que ella no está recostada sobre el banco. No siente sus movimientos ni su respiración tibia. ¿Habrán empezado ya a circular los autobuses?, se pregunta en un murmullo, pero su voz suena áspera, como si no fuera suya. Se sienta en el banco y tantea la madera hasta tocar la sábana y la manta que le entregó en algún momento de la noche, y que ella ha dejado doblados en un extremo antes de irse. Se tumba sobre la ropa de cama y le parece sentir un vago olor a sudor y a jabón infantil de manzana. Se lleva las manos ante los ojos, lo blanco es el vendaje de la mano derecha y lo no tan blanco, la mano izquierda. Su piel recuerda antes que los tibios trazos que recorrieron su palma haciéndole cosquillas. Esa mano ligeramente dubitativa y temblorosa, ese dedo con la uña cortada al ras que no le hizo ningún daño,
las sílabas que se fueron formando despacio, ese punto final como una chincheta sin clavo, esa frase que se fue dilucidando poco a poco. Seguramente no te habrás dado cuenta, pero a veces me imaginaba que tenía una larga charla contigo. Que yo te hablaba y tú me escuchabas, que tú me hablabas y yo te escuchaba. Cuando estábamos los dos solos en el aula vacía esperando a que empezara la clase, a veces me parecía que realmente estábamos manteniendo una conversación. Entonces levantaba la vista y te veía allí sentada como un despojo, como un objeto mudo salvado de un naufragio, como alguien roto por la mitad o incluso en pedazos más pequeños. En esos momentos me dabas un poco de miedo. Pero al mismo tiempo tenía la sensación de que si me aproximaba a ti y me sentaba cerca, tú también te levantarías y te acercarías a mí. Algunas noches me acordaba de tu atemorizante silencio, pero el tuyo era totalmente diferente del de ella, que era como un inmenso cúmulo de luz ondulante. Tu silencio era como el de alguien que da golpes bajo la capa de hielo queriendo salir, como una nevada cubriendo un cuerpo lleno de heridas sangrantes. Por momentos tenía miedo de que tu silencio se convirtiera en muerte, que te murieras de verdad, que te quedaras realmente rígida y fría. De pronto abre los ojos. No puede ver nada. En un gesto casi de sumisión, los vuelve a cerrar y ve la oscuridad del interior de los párpados. No se resiste y se deja llevar por la soñolencia del alba que lo conduce hacia la negrura. ¿Oye el ruido de la lluvia abriéndose paso en sus oídos? Si la nieve es el silencio que cae del cielo, tal vez la lluvia sean frases precipitándose interminables. Las palabras caen sobre la acera, sobre las azoteas de los edificios, sobre los charcos negros, salpicándolo todo. Las oraciones en mi lengua materna se acumulan en las aguas oscuras, los trazos curvos y rectos, los puntos que se desvanecen, las comas enroscadas y los signos de interrogación encorvados. En el instante en que se queda dormido y se precipita en el sueño, un sueño que parece a punto de desmoronarse, ve a dos personas, un hombre mayor y una mujer joven. Con las manos unidas delante del pecho, como pidiendo perdón, el anciano de pelo blanco le hace una pregunta a la joven con la voz temblorosa por la edad: «Dime, ¿qué es este olor?». Ella empieza a describírselo. Habla con viveza, entusiasmo y precisión, con un desparpajo confiado que resulta casi intimidante. Estamos en un bosque de robles. Aquí y allá las raíces se levantan de la tierra como articulaciones y la hiera trepa por ellas, envolviéndolas. ¿Qué aspecto tienen los árboles? Troncos y ramas retorcidos, como si se fueran a abalanzar sobre nosotros. Como si fueran a enrollarse sobre nosotros y a tirarnos al suelo. Pero... eso de ahí, ¿el qué? ¿Qué ves? La voz del anciano suena aún más temblorosa. No te quedes tanto tiempo callada. No quieras ocultarme las cosas feas o aterradoras que ves. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Hablando más rápido, más alto, temblando mucho, la premia, dímelo con tus labios, con tu lengua, con tu garganta. Dímelo ya. ¿Dónde estás? Dame tu mano. Vamos, di algo. Un dolor lacerante le perfora el pecho. No puede encontrar la mano de ella. Esa mujer, su mano, ya no están. Rompe a llorar como un niño. De pronto abre los ojos y se da cuenta de que ha llorado más profusamente en el sueño que en la realidad. Apenas se deslizan un par de lágrimas tibias por su cara. No encuentra el menor consuelo, y vuelve a dormirse. Esta vez no se trata de un sueño sino de un recuerdo. Un pájaro negro se abalanza aleteando sobre él. Las escaleras sumidas en las tinieblas. La luz difusa de una linterna al fondo. La cara blanquecina de ella que se le acerca. Se despierta sobresaltado de ese recuerdo. Se interna en otro sueño. Esta vez puede ver con claridad. Hay un montón de gente desconocida en las frías profundidades de un espacio subterráneo que se bifurca en docenas de caminos. Un aliento cálido emana de sus bocas. Como cadáveres o actores de mimo, tienen las caras pintadas con ceniza. Otro sueño se interpone furtivamente, como un ladrón. Un escenario en penumbra. Una sala llena de espectadores aguardando a que comience la función. En lugar de iluminarse, la oscuridad se hace más intensa. Solo hay un extraño y largo silencio. La función no comienza nunca.
Otra vez el ruido de la lluvia. La cara oscura de una mujer del pasado. Las gotas frías caen sobre el paraguas, sobre su frente morena, sobre las venas que se marcan azuladas en su mano. En sus oídos se clavan las palabras en alemán que ella pronuncia con una voz clara y bella que oye por primera vez. Te lo dije, ¿no? Te dije que algún día tu existencia terminaría convirtiéndose en una falacia. Una habitación familiar envuelta en vibrantes hebras de hilo azul. Una larga carta con decenas de hojas llenas de orificios brillantes. Que ahora debe leer. La vaga y fría silueta de alguien tumbado a su lado, que desprende un olor a manzana. En la palma temblorosa, un punto tibio, un grano de arena negra, no, un fruto duro, una coma enterrada en la tierra congelada, una pestaña curvada, una respiración débil, una espada brillante que espera desde hace mucho tiempo conteniendo el aliento dentro de la vaina oscura. Abre los ojos sobresaltado y se sienta. Se da cuenta de que se ha despertado por un ruido al otro lado de la puerta. Se abre lentamente la puerta del apartamento y se ilumina un poco el vestíbulo. Se cierra la puerta y se oscurece de nuevo. Alguien se está quitando los zapatos. Puede adivinar su silueta, ya que ahora entra más claridad por la ventana a pesar de que afuera sigue lloviendo a cántaros. Al ver que la oscura forma se le acerca, él abre mucho los ojos y se frota la cara con la mano sin vendar. De los cabellos de la persona que se aproxima emana un inconfundible olor a jabón. Él tiembla de pronto, como si tuviera frío. De la silueta negra emerge una forma blanca y le toma la mano izquierda. Otra forma blanca se adelanta y empieza a escribir sobre su palma, es la hora de que abran las ópticas. Él lee la frase sintiendo el tacto. ¿Tiene la receta de las gafas? Él asiente con la cabeza. Llueve. Es mejor que vaya sola. Él se queda esperando. Desea que ella siga escribiendo. Siente la fría humedad que emana de ella. ¿Dónde está la receta? Él retira su mano con suavidad y se incorpora para dirigirse hacia el escritorio, pero de pronto, como si no pudiera evitarlo, se mueve hacia donde distingue la forma blanquecina de su cara en la oscuridad. Levanta el brazo izquierdo que tiembla incontrolable y, por primera vez, la abraza por el hombro. No sabe que los labios de ella están rígidos como si tuviera la boca sellada con cinta adhesiva. Tampoco sabe que se marchó a su casa en el primer autobús, pero que no pudo conciliar el sueño, que se dio una larga ducha caliente frotándose el cuerpo con el jabón de su hijo, que se sentó en la mesa y abrió el cuaderno de griego, que escribió oraciones en esa lengua muerta con el ánimo de quien busca a tientas un camino debajo del hielo entre decenas de bifurcaciones, y que, con tenacidad, escribió al lado las oraciones insoportablemente vivas de su lengua materna. Con los ojos abiertos en la oscuridad, sigue abrazándola por el hombro, como si estuviera midiendo su complexión y no quisiera equivocarse. Siente que seguramente se equivocará de todos modos. Y está realmente asustado. Él no sabe dónde ha estado ella antes de venir. No sabe que ha estado esperando a su hijo delante de la escuela porque ese día empiezan las vacaciones de verano, y que no ha parado de buscar entre el bosque de coloridos paraguas hasta reconocer uno con el dibujo de Buzz Lightyear, y los pantaloncitos cortos de su hijo debajo, y la mancha de nacimiento del tamaño de una judía en la rodilla. El niño le ha dicho en voz baja, con expresión temerosa, ¿por qué has venido hoy si nos vamos a ver mañana? Ella se lo ha quedado mirando fijamente, le ha limpiado con la palma de la mano las gotas de lluvia que corrían por sus mejillas, y luego ha abierto la boca y ha intentado en vano pronunciar el nombre de su hijo y las palabras que tenía preparadas. No tienes por qué irte tan lejos. Puedes quedarte conmigo. Podemos escaparnos juntos. Encontraré la manera de salir adelante. Ella tiene la camisa mojada por la lluvia y el sudor. Dejando la mano vendada suspendida en el aire, él la estrecha más fuerte con el otro brazo y la trae hacia sí. En el piso de abajo se oye el portazo que da alguien al salir de su casa. Él no sabe que las gotas de lluvia han caído con estruendo sobre el paraguas mientras ella ha permanecido muda, que se le han empapado los pies descalzos dentro de las zapatillas deportivas, que el niño le ha espetado, «Mamá, te tengo dicho que no vengas sin avisar», que no me gusta que nos despidamos en la calle, que cuando ella le ha querido coger la mano para abrazarlo, el niño se ha escurrido como un pececillo, dejándole solo el roce de sus aletas suaves.
Tampoco sabe nada de las gotas de lluvia que se clavaban en los charcos negros como largas y punzantes agujas. El ruido de la lluvia se cuela por la ventana cerrada. Es un ruido ensordecedor, capaz de machacar y agrietar el asfalto, los edificios de la calle. Alguien baja por las escaleras arrastrando los pies. Se cierra de golpe otra puerta. Sus corazones laten juntos, pero él no sabe nada de ella. No sabe que cuando era pequeña se quedó contemplando las penumbras del patio preguntándose si estaba bien que existiera en este mundo. No sabe que las palabras se le clavaban como una coraza de alfileres sobre el cuerpo desnudo. No sabe que en las pupilas de ella se reflejan los ojos de él, y que en esto se reflejan de nuevo las pupilas de ella, y así sucesivamente hasta el infinito. No sabe que eso la aterra, y que por eso aprieta con fuerza los labios, congestionados de sangre por la presión. Con los ojos cerrados, él busca a tientas la parte más suave de su rostro. Acerca la mejilla a los fríos labios de ella. Bajo sus párpados, arde la fotografía del sol que vio en la habitación de Joachim hace mucho tiempo. Sobre la gigantesca esfera en llamas se mueven oscuras manchas solares que explotan y se desplazan sobre la superficie alcanzando miles de grados de temperatura. Si quisiera verlas de cerca, sus iris se quemarían por muy gruesa que fuera el negativo de película con que se protegiera. Sin abrir los ojos, él le besa las cejas, el cabello húmedo cerca de la oreja. Como un eco respondiendo en la lejanía, ella le roza la ceja con las yemas de los dedos de su mano fría, luego resigue el contorno de su oreja y la cicatriz desde el borde del ojo hasta la comisura de la boca. En silencio, a lo lejos, explotan las manchas solares. Sus corazones y sus labios se superponen para siempre, uno sobre el otro. 21 bosque submarino, 21 bosque submarino. Nos quedamos tumbados uno junto al otro en los bosques del fondo del mar. En un lugar donde no había luz ni sonidos. No podía verte. Yo tampoco podía verme. Tú no hiciste ruido alguno. Yo tampoco hice ningún ruido. Nos quedamos allí tumbados hasta que por fin pronunciaste algo, hasta que se escapó una burbuja redonda y de tus labios. Estabas anhelante. Daba miedo la quietud. Estaba oscuro, como la oscuridad más profunda de la noche, como las profundidades abisales donde la presión aplasta a los seres vivos. De pronto tu dedo índice empezó a escribir algo en mi hombro desnudo. ¿Vos qué? Eso fue lo que escribiste. Me quedé esperando la siguiente palabra. Cuando supe que no habría otra, abrí los ojos en la oscuridad y vi la borrosa mancha de tu cuerpo blanquecino en la negrura. Entonces estábamos muy cerca. Tan cerca que nos abrazábamos. Seguía cayendo la lluvia. Algo se despertó en nosotros. Allí donde no había luz ni voces, entre astillas de corales que no habían soportado la presión, nuestros cuerpos trataban de subir a flote. No deseando volver a la superficie, rodeé tu cuello con mis brazos, busqué tu hombro y lo besé. Para que no siguiera con mis caricias, me cogiste la cara y emitiste un breve sonido. Lo oí por primera vez. Un sonido leve y redondo como una burbuja. Yo contuve la respiración. Tú seguías respirando. Te oía respirar. Entonces comenzamos a subir lentamente. Primero tocamos la brillante superficie del mar, luego fuimos arrastrados con ímpetu a tierra firme. Tuve miedo. No tuve miedo. Tuve ganas de llorar. No quise llorar. Antes de separarte por completo de mi cuerpo, me diste un lento beso en la boca, en la frente, en las cejas, en ambos párpados. Fue como si me besara el tiempo. Cada vez que se encontraban nuestros labios, la oscuridad se hacía más densa. La quietud se acumulaba como la nieve que borra para siempre todas las huellas y nos iba cubriendo en silencio las rodillas, la cintura, y por fin la cara. Cero. Cero junto las manos delante del pecho. Me humedezco el labio inferior con la lengua. Me froto presurosamente las manos, en silencio. Mis párpados tiemblan como los rápidos aleteos de un insecto. Abro los labios, de nuevo secos. Con determinación, inhalo más profundo y exhalo. Cuando por fin pronuncio la primera sílaba, cierro con fuerza los ojos, convencida de que cuando los abra todo habrá desaparecido.